Vamos a ir entonces a la carta de Efesios, capítulo número 6, versículo 1 al 4, y vamos a estar reflexionando allí en esta carta. Dice, hijos, ¿qué dice? Hijos, obedeced, pero no lo diga con tristeza, léalo con alegría. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hasta ahí algunos dicen, bueno, pero ya yo salí de la tutela de mis padres. Bueno, para usted también hay. Siguiente versículo, ¿qué dice? Honra. ¿Dónde están los hijos grandes ya? Entonces lean conmigo, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Bien, pero tranquilo que para los padres también hay. ¿Dónde están los padres? Amén. Ahora lea conmigo versículo 4. Vosotros padres, ¿qué pasa? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. Que Dios bendiga su palabra, que nos dé entendimiento en esta mañana, que su Espíritu Santo ponga sabiduría en mis labios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta reflexión la he titulado Valores para vivir en familia. La familia está en crisis. Y como dice nuestra Constitución de la República de 1991, la familia es el núcleo de la sociedad. Pero desafortunadamente las familias están en crisis. Tanto así, padres separados, hijos que nacen y desde que nacen ya están en un ambiente de conflicto, madres adolescentes que no pueden garantizarle un buen futuro a sus hijos, porque tal vez vino un embarazo no deseado y cuando el muchacho se enteró, entonces se fugó. Y desde ya condenamos a un niño y a una niña para que crezca sin papá y sin mamá y sin un hogar funcional. La familia está en crisis. Y si es que los niños nacen con papá y mamá, entonces papá y mamá se la pasan peleando, insultándose, hasta golpeándose y agrediéndose físicamente, y eso es lo que aprenden los hijos, a solucionar los problemas de esa manera. Tanto así que hay hijos que nunca tuvieron papá y hay hijas que nunca tuvieron papá, y cuando crecen, ya crecen con la idea de que no es necesario por lo menos formar una familia con papá, o sea, con un esposo o con una esposa, porque en su casa vieron una imagen negativa de la familia. Sabe que ahora hay un debate sobre las familias homosexuales en la opinión pública, y muchos cristianos están mandando para el infierno a los homosexuales. Está bien que la palabra del Señor, digamos, no esté de acuerdo con la homosexualidad porque eso es pecado. Pero lo que nos están diciendo, toda esta revolución que hay y todo este debate sobre la familia y la homosexualidad y la adopción de hijos por parte de familias homosexuales, lo que nos están diciendo es que tal vez la familia como Dios manda está en crisis. Y por eso no siguen este modelo de familia. No les inspira este modelo de familia. Porque tal vez muchos de ellos crecieron sin papá o sin mamá, crecieron con un tercero, tal vez fueron violados, tal vez fueron condenados, tal vez fueron maltratados, y por eso han optado por este discurso que el mundo de hoy plantea de la sexualidad, del género, de que tú puedes decidir tu género, y estas ideologías que no vienen de Dios encuentran acogida en personas que han sido afectadas en su imagen paterna, en su imagen materna, que han sido afectadas inclusive en su integridad, en su identidad sexual. También, aunque digamos que tenemos hogares cristianos, también surgen conflictos que si no se saben manejar,
terminan en separación, terminan en agresión e inclusive terminan en infidelidad. Y esto todavía, peor aún, pone todavía el testimonio en el suelo. Las demandas y las exigencias de la vida cotidiana, por ejemplo. Y actualmente el costo de la vida ha sido tanto que ahora los dos tienen que salir a trabajar. Y la gran pregunta, ¿y los hijos? ¿Y los hijos? ¿Quién los cría? ¿Quién los levanta? Y esto hace entonces que los hijos queden a terceros, queden a la abuelita de crianza, queden a la señora que ayuda en el aseo o en los servicios domésticos de la casa, o queda en el jardín. Y cuando llega el día de descanso, está uno tan cansado que no tiene ni tiempo ni ánimo para compartir en familia. Lo único que quiere hacer es distraerse. Que aunque están juntos, no están en comunión. Cada uno por su lado, cada uno distrayéndose, y vuelve y comienza la semana laboral. Y así sucesivamente hasta que pasa el tiempo y un día usted dice: oiga, pero ¿en qué momento se creció? Todas estas situaciones que tú y yo no podemos cambiar, porque esa es la realidad. La realidad es que la vida cada vez es más costosa. La realidad es que ahora todos tenemos que trabajar y buscar algo, y que no la podemos cambiar, pero sí podemos nosotros tomar decisiones y caer en la conciencia de que definitivamente, si queremos cultivar una familia para el Señor, hay que meterle y hay que invertirle tiempo de calidad, tiempo para compartir, tiempo para charlar, tiempo para conversar, tiempo para escuchar. Y de ahí que sea importante entonces que podamos tener en cuenta algunos valores para desarrollar unas relaciones familiares o una vida en familia de manera saludable. Nótese que los principios no cambian, los principios son universales. Los principios para el cristiano, ¿de dónde se derivan? ¿Del mundo? ¿De la sociología? ¿De lo que dicen los medios de comunicación? ¿O se derivan de acá? ¿Usted es cristiano? Entonces sus principios deben derivarse de lo que diga la palabra del Señor. Pero no todos los principios se convierten en valores, porque el valor tiene que ver, como dijo nuestro hermano José Luis, con aquellos ideales, con aquellas actitudes, con aquellos principios que yo le doy prelación en mi vida. Y esos son los valores. Dicho de otra manera, los valores tienen que ver con la forma y la manera como yo, David López, me apropio, interiorizo y practico los principios derivados de la palabra de Dios. Así que los valores definitivamente tienen que ver con lo que yo practico. Y de acuerdo a lo que yo practico, eso me determina qué tipo de valores orientan mi vida. ¿Qué tipo de valores se han convertido en ideales? Y pueden haber valores conforme a los principios de Dios, y pueden haber valores conforme a lo que manda este mundo. Porque si hablamos del principio del amor de Dios, no todos lo practican, no todos le dan una prelación en su vida, no todos lo consideran como trascendental en su manera de orientar la vida. Y si yo no lo considero trascendental, entonces para mí, aunque yo sepa, ojo a esto, aunque yo sepa que el amor de Dios o el amor cristiano es un principio, si no tiene prelación para mi vida y no lo practico, aunque yo lo sepa, entonces finalmente no es un valor para mí. Si cuando a mí me ofenden, entonces yo lo ofendo doblemente, ¿será que el amor cristiano es un valor para mí? Yo sé que es el amor cristiano, pero yo no lo vivo, entonces no es un valor. Tal vez sea la venganza un valor para tu vida. Por ejemplo, está el valor de la mentira. Y el valor de la mentira, sí, pero pastor, eso es pecado. Sí, usted lo sabe, pero no lo practica. Usted no practica la verdad. Entonces,
quiere decir que la verdad para usted, aunque es un principio, para usted no es un valor porque no lo practica, sino que usted aprendió u orienta su vida, ¿sí?, con mentiras, y echa mentiras porque así es la manera como usted considera que se solucionan los problemas, echando mentiras. Por lo tanto, la mentira, aunque es pecado, para usted es un valor, porque usted lo ha incorporado en su estilo de vida. Así que si hablamos de valores para orientar la vida en familia, tenemos que pensar, y yo les invito a que hagamos un examen todos. Hagámonos un examen de qué manera o cuáles son esos valores por los cuales yo, David López, estoy desarrollando relaciones familiares. En esta palabra que hemos leído se nos habla y se nos orienta sobre dos valores, dos principios, porque estamos hablando de la palabra de Dios, pero la idea es que estos principios se conviertan en valores para nosotros, valores que nos ayuden a orientar nuestras relaciones familiares. Entonces, el primer principio que se percibe en la lectura que acabamos de hacer es la orientación que el apóstol Pablo da a los hijos, y ese principio se llama obediencia. Obediencia. La obediencia como un principio que debería convertirse en un valor de nuestra vida. Imagínense que la obediencia tiene que ver con la responsabilidad, con el deber, Y la obediencia es el prerequisito para desarrollar la libertad. Hoy en día vemos que muchos de los chicos y de las chicas que están bajo tutela de los padres exigen y demandan, ¿qué cosa? Libertad. Porque eso es lo que plantea el mundo actual. Tanto así, ojo a esto, tanto así que la legislación colombiana y de muchos países está orientada más hacia la protección de los hijos o de los menores en cuanto a su deseo de lo que quieran hacer, que a la educación o a la autoridad de los padres para corregir cuando las cosas no son correctas. Y eso se refleja en todo, porque inclusive en la escuela y en los colegios se le otorga más derechos a los estudiantes que a los profesores. Yo soy libre y tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Sí, lo que yo quiera cuando he aprendido primero responsabilidad. Y la responsabilidad se aprende con el principio de la obediencia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, había reprensión sobre la desobediencia a los padres. Éxodo, capítulo 21, versículo 15 y 17, dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. En el Antiguo Testamento era muy delicado la desobediencia de los hijos hacia sus padres. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la desobediencia y la rebeldía hacia los padres es catalogado como una de las características de una mente reprobada, de una mente que definitivamente no es conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 30, se da el listado de las características de la mente reprobada. Dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, y agrega: desobedientes a los padres. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 13, versículo 1 dice: el hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones de sus padres. Pues allí en Lucas capítulo 2, versículo 51, leemos cómo en la Sagrada Familia Jesús, siendo hijo, se les perdía de vez en cuando
a sus padres. Pero finalmente había reprensión. Tanto que en Lucas 2:51 dice que cuando fueron a Jerusalén y después de haberse perdido Jesús por un tiempo, regresó la familia. Descendió Jesús con ellos, con sus padres. Volvió a Nazaret y dice, y Jesús estaba sujeto ¿a quiénes? Ahora, hay muchos prejuicios por los cuales los hijos no obedecen a los padres. Es que mi mamá y mi papá son cantaletosos. Es que ya están cuchos, ya están viejitos, son anticuados. Es que eso ya no se usa, ya no es la manera. No importa. El principio es, ¿cuál? Obediencia. Y si sus padres les dicen X o Y cosa, es por algo. Porque ¿cómo uno va a obedecer al que no ve si no obedece al que Dios le ha puesto como autoridad en la casa? ¿Qué testimonio es ese? ¿Cómo voy a aprender obediencia al padre que no veo si no obedezco al padre y a la madre que veo? Que Dios ha puesto allí independientemente si es cristiano o no es cristiano. De manera que cuando se obedece, se desarrolla una responsabilidad propia, se desarrolla el deber, Por eso es importante que los hijos aprendan la obediencia a sus padres. Y mire lo interesante, ¿qué dice la palabra? Hijos, ¿qué dice? Obedeced, ¿pero en qué? En el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que por causa de tu fe, hijo, que por causa de tu fe, hija, debes de obedecer al Padre que ves, por causa de tu fe. Entonces mire cómo cuando uno acepta a Cristo y decide seguir a Cristo, ya por el hecho de ser cristiano, nos encontramos en el deber de glorificar el nombre del Señor en nuestra casa. ¿Y cómo lo glorificamos? Cuando nosotros como hijos obedecemos a nuestros padres. En la obediencia entonces se aprende la responsabilidad, y la responsabilidad es el prerequisito para ejercer la libertad que tanto anhelas. También se habla de la honra. ¿Y qué es la honra? El respeto, el reconocimiento. Pero es que a mí nunca mi papá y mi mamá me dieron cariño. Recuerda que esto es una promesa de larga vida. Honra y respeto. Pero es que ellos siempre me maltrataron. Recuerda lo que dice: en el Señor. En el Señor. Y en el Señor, nosotros no estamos para juzgar a nuestros padres por todos los errores que cometieron. Porque si tú eres uno de aquellos que dicen es que ellos no se lo merecen, tu motivación no está en el Señor. Tu motivación está ¿dónde? En la carne. Y dice la Escritura que si estamos en Cristo, nueva criatura, nueva vida somos. Las cosas viejas quedaron en la cruz, y de aquí en adelante es lo nuevo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que saca ese resentimiento, saca eso, bota eso en el nombre del Señor. Sé libre y honra a tus padres. No importa que estés grande, porque es una promesa. Es bendición del cielo. Llama la atención que a veces los padres, por sus errores, puede ser, por cuestiones de la vida, están en miseria. Y a veces uno hijo, que a veces y en ciertas oportunidades que Dios le ha dado, lo ha prosperado, una vez es indiferente a esas necesidades que los padres tienen. No, es que ellos cometieron sus errores, pues que se las arreglen solos. Es que ellos no son cristianos. Es que ellos jamás tuvieron relación conmigo. Recuerda que ahora estamos en el Señor. Y en el Señor honramos. Y si estás bajo tutela de los padres,
aprende el principio de la obediencia, porque esto te dará también larga vida. A veces los padres nos dicen cosas y si nos las dicen es por algo, porque ellos ya caminaron más años que tú y saben qué es lo que se viene adelante. Y puede ser que en el momento tú no entiendas y tú digas: ah, mis padres son cantaletosos, ay, mis padres ya son anticuados, ay, mis padres ya son cuchos. Sí, pero tienen la sabiduría de Dios. Nadie aprende en una universidad a ser papá y mamá. Esto se aprende en la vida. Y tal vez tú tuviste la oportunidad de educarte y ellos no. Tal vez ellos los criaron de otra manera y por eso nos criaron así. Uno nunca sabe. Pero gracias a Dios que has llegado a la luz, que has llegado a Cristo y que has llegado a Cristo, ¿sabes qué? Para romper toda cadena de maldición familiar, para romper toda maldición generacional, para cambiar la historia de tu familia. Y tú eres el instrumento. Tú eres el instrumento que Dios ha puesto en tu hogar, en tu familia. No importa si no son cristianos, tú eres la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Tú eres el sacerdote que Dios ha puesto en esa familia disfuncional. No importa, quiero decirte algo, que familias perfectas no existen. No existen. Pero el Señor se glorifica. El Señor se glorifica y hace de las familias imperfectas familias para la gloria de Él. Y ¿sabes qué? Cuando uno llega al Señor, ¿sabes qué hace el Señor? Él quiere restaurar la imagen paterna. Él quiere restaurar la imagen materna. Él quiere restaurar tal vez todos esos conflictos, todas esas heridas que de pronto tus padres por ignorancia causaron en ti. Quiero decirte que ahora que eres hijo de Dios, tienes un Padre que está en los cielos y Él nos ama. Y también dice la Escritura, después habla a los padres y les dice: padres, ¿qué les dice? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. A veces como padre cometemos errores, porque habiendo traído raíces de amargura de nuestra crianza, ahora que tenemos los hijos, quiérase o no quiera, ¿qué hacemos inconscientemente? No las desquitamos. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos síndrome de padre o madre perfecta o perfecto? Le voy a leer 6 características de un papá o una mamá que sufre de este síndrome. La primera característica del síndrome del padre perfecto o de la madre perfecta es que en su propia opinión nunca falla. Él siempre cree que tiene la razón, ¿cierto? Y eso es lo que transmite a los hijos. Entonces los hijos, ¿cómo van a crecer? Van a crecer con esa idea: es que yo nunca fallo. Segunda característica: un papá y una mamá con síndrome de perfección considera que aunque fallen, siempre se hará su voluntad. Puede que sea consciente de que está errado, pero es mi voluntad la que se impone. Tercera característica, porque el tiempo avanza, consideran que reconocer los errores es perder autoridad. Cuarta característica de una mamá o un padre que se cree perfecto: no admiten discusiones a sus decisiones. No admiten preguntas a sus decisiones. Porque según la primera característica, los papás nunca fallan. Quinta característica: se la pasan recordándole a sus hijos los errores del pasado. Así que lo que usted le está transmitiendo a los hijos es que no es posible cambiar. No es posible cambiar. Y la última característica de un papá o una mamá con síndrome de perfección es que obligan a sus hijos también a ser
perfectos. Son perfeccionistas con sus hijos. Eso no es saludable. Eso no es saludable. Hay que mostrarle y enseñarle a nuestros hijos que definitivamente somos imperfectos, pero que con la ayuda de Dios, nuestras debilidades serán fortalecidas con el poder de Dios. ¿Cómo dice la Escritura? Disciplinarlos y enseñarlos en la amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Como Dios nos enseña. ¿Y cómo te enseña Dios? Tú eres un pecador, tú eres un fornicador y nunca vas a cambiar. Estás mandado o condenado para el infierno. ¿Así nos enseña Dios? No, finalmente Dios nos acepta tal y como somos. Pero es en el lenguaje del amor que nos va perfeccionando. Cuando la palabra habla de disciplina, no está hablando necesariamente de castigo, porque se acostumbra a interpretar que disciplina es castigo. Disciplina en la Biblia es enseñanza. Enseñanza. Y si el castigo trae una enseñanza, entonces es disciplina. Pero si el castigo trae una venganza, si el castigo trae ira, no es disciplina. Es que a veces se cree que amor de Dios es ser alcahueta. Tampoco. Recuerde que el amor de Dios perdona, ¿sí? Pero el amor de Dios también es justicia. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo estoy enseñando? Hay que preguntarse como papá y mamá. ¿Cómo estoy enseñando a mis hijos? Yo creo que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, como lo hizo Jesús. Porque la gente decía, pero tú nos enseñas de una manera diferente. Tú nos enseñas con tu testimonio de vida. Tú nos enseñas con el ejemplo. Y dicen los pedagogos que las personas logran retener hasta el 60% de lo que ve. O sea que lo que se ve es más pedagógico que lo que se escucha. ¿Me hago entender? ¿Qué tal si nuestros hijos ven ejemplo? Ejemplo de diálogo. Que en las discusiones con la mamá no hay agresión, sino lo que hay es conversemos, hablemos, lleguemos a acuerdo. Entonces, cuando sus hijos estén en la escuela, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a solucionar los problemas? ¿Sí? ¡Pah! ¡Ay, no me pegue! Hablemos. Dicen los pedagogos que en la primera infancia se dan las bases de lo que será toda la vida. Que ahí se aprende todo. ¿Sí? En los primeros 6 años. Entonces, si yo resuelvo las cosas peleando, gritando, si yo resuelvo las cosas con agresión física, esa es la enseñanza que yo estoy dando a los hijos. Si yo aprendo y yo resuelvo las cosas echando mentiras, esa es la enseñanza que yo le estoy dando a los hijos. Por eso la palabra debe de convertirse en mi referente de enseñanza. Por eso la relación con Dios y el carácter de Dios con nosotros, con sus hijos, debe de convertirse en ese referente. No importa si no tuviste papá, porque a nadie se nos enseñó a ser papás. Cada uno aprende en el camino de la vida. Pero estamos a tiempo, tenemos una ventaja, tenemos un modelo de papá, nuestro Padre Celestial. Y como nos enseña Él a nosotros, nosotros también debemos de enseñar a nuestros hijos. Ahora que estás en Cristo, no te lamentes, no comiences a pensar es que si yo hubiese tenido, porque eso ya es pasado. Es que si a mí me hubiesen enseñado, ya, deja eso allá atrás.
Ahora el Señor quiere mostrarte un mejor camino, un mejor modelo, y está aquí en su palabra. Y ese es el camino que debemos seguir. Permitir que el Señor perfeccione su obra en nuestros hogares, en nuestras familias. Perfeccione su obra en nuestra manera de ser padres. Perfeccione su obra en nuestra manera de ser hijos. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.